Rusia es un territorio lleno de misterio y sospecha. Aunque el mundo observa con atención, muchos hechos dentro del país siguen ocultos en la sombra. Hoy descubrirás 15 fotos sorprendentes que lograron salir clandestinamente de Rusia. Desde el palacio secreto de Putin, valorizado en miles de millones, hasta submarinos rusos incendiados, pasando por pueblos congelados y filtraciones relacionadas con el espacio. Estas imágenes muestran una faceta del país que ha sido mantenida lejos de la mirada internacional. Ahora vamos a entrar en detalle. En septiembre de 2023, aparecieron en Internet imágenes impactantes que mostraban las consecuencias de un fuerte ataque con misiles ucranianos contra el astillero de Sebastopol, en la Crimea ocupada por Rusia. Las fotografías, confirmadas por analistas de inteligencia de fuentes abiertas, evidenciaban daños graves en el submarino Rostov-on-Don del proyecto 636-3 y en el buque de desembarco Minsk, ambos ubicados en dique seco al momento del ataque. El ataque tuvo lugar antes del amanecer del 13 de septiembre de 2023, cuando una serie de misiles alcanzó el astillero, en uno de los golpes más significativos contra la flota del Mar Negro desde el comienzo de la invasión de Ucrania. Fuentes ucranianas sugirieron que se pudieron haber utilizado misiles de crucero de largo alcance suministrados por Occidente, como los Storm Shadow o los Kalp. Aunque esto no ha sido confirmado oficialmente, el Ministerio de Defensa ruso, a través de medios estatales como RIA Novosti, afirmó inicialmente que los daños eran menores y que los buques serían reparados pronto. Sin embargo, las fotos de alta resolución publicadas después contradecían esas declaraciones, mostrando el casco quemado y agrietado del submarino y los restos carbonizados del Minsk. Daños que expertos consideran suficientes para dejar ambas embarcaciones fuera de servicio por un tiempo prolongado. El ataque representó un golpe importante a la capacidad naval rusa en el Mar Negro y supuso también un símbolo de vergüenza para Moscú, ya que las imágenes filtradas dejaron en evidencia la fragilidad de su control en medio de continuos problemas militares. Ahora, pasemos al siguiente conjunto de fotos que muestra un mundo de lujo y corrupción que casi nadie conoce. En enero de 2021, el opositor ruso Alexei Navalny y su Fundación Anticorrupción presentaron una investigación detallada en la que afirmaban que el presidente Vladimir Putin sería el beneficiario final de un complejo palaciego, ubicado en la costa del Mar Negro, cerca de Gelendzhik, en el krai de Krasnodar. El valor estimado de la propiedad ronda los $1.300 millones y la superficie interior es de unos 1.791 metros cuadrados. Según la investigación, el terreno cuenta con una iglesia, un anfiteatro, un invernadero, viñedos, un palacio de hielo y un túnel que atraviesa un acantilado para llegar al mar. Los datos provienen del informe de la Fundación Anticorrupción, que compartió cerca de 500 fotografías que mostraban detalles lujosos del interior. En el palacio había piscinas de mármol, esculturas de dioses antiguos y numerosas águilas bicéfalas doradas. El símbolo nacional de Rusia. La zona tiene estrictas medidas de seguridad, prohibición de vuelos y áreas completamente restringidas. Aunque Putin negó ser propietario de la residencia, el Kremlin calificó las acusaciones como infundadas. El video y las imágenes difundidas por el equipo de Navalny se volvieron virales y desencadenaron protestas en varias ciudades rusas a comienzos de 2021. ¿Crees que Putin realmente es el dueño oculto del palacio valorado en miles de millones a orillas del Mar Negro? ¿O consideras convincente la afirmación del Kremlin de que todo es completamente falso? Comparte tu opinión en los comentarios. La fotógrafa Maria Passer pasó cerca de 3 semanas registrando los pueblos fantasma congelados que rodean Vorkuta. En la región ártica del norte de Rusia, el clima extremo del Ártico los ha convertido en cápsulas detenidas en el tiempo, donde apartamentos, casas y hasta objetos personales permanecen intactos bajo gruesas capas de hielo. Estas comunidades fueron en su momento centros activos dedicados a la minería del carbón, pero cuando las minas cerraron y la población se marchó, los edificios quedaron abandonados y poco a poco fueron cubiertos por la nieve y el hielo. Las imágenes de Passer muestran habitaciones donde los muebles, adornos y pertenencias siguen allí,
atrapados en un entorno de invierno permanente. Vorkuta, estrechamente ligada a la industria soviética del carbón y a los campos de trabajo del Gulag. Llegó a tener una población numerosa, con la caída de la minería en los años 90 y después. Muchos pueblos cercanos se vaciaron, dejando un paisaje de bloques deteriorados e interiores congelados. El trabajo de Pacer resalta tanto la extraña belleza como la profunda soledad de estos espacios, aunque las fotografías han llamado la atención en muchos países. No hay señales de que las autoridades rusas apoyen abiertamente estas imágenes de deterioro, y las escenas ofrecen una reflexión silenciosa sobre regiones olvidadas. A continuación, descubre a una familia en Rusia que ha hecho todo lo posible por mantenerse oculta a simple vista. ¿Quiénes son las mujeres señaladas como las hijas secretas de Putin? El hermetismo de Vladimir Putin respecto a su familia ha alimentado durante años la curiosidad pública. En una conferencia de prensa, en diciembre de 2015 declaró: "Mis hijas viven en Rusia y estudiaron únicamente en Rusia. Estoy orgulloso de ellas. Hablan 3 idiomas extranjeros con fluidez. Nunca hablo de mi familia con nadie". También afirmó que toda persona tiene derecho a su destino. Ellas viven su propia vida y lo hacen con dignidad. Las dos mujeres que muchos medios identifican como sus hijas son Maria Vorontsova, nacida en 1985, y Katerina Tikhonova, nacida en 1986, su madre. Lyudmila Putina trabajaba como azafata antes de casarse con Putin en 1983, cuando él era un oficial del KGB. La pareja anunció su separación en 2013, tras casi 3 décadas de matrimonio. Se dice que Maria Vorontsova estudió biología en la Universidad Estatal de San Petersburgo y después medicina en la Universidad Estatal de Moscú, y que trabaja en el área de endocrinología. Katerina Tikhonova es descrita como una profesional involucrada en ciencia, tecnología y negocios, aunque los detalles exactos y los vínculos familiares no están confirmados oficialmente. Ambas mantienen perfiles públicos muy bajos. Vladimir Putin nunca ha confirmado públicamente sus nombres ni su información personal, y los datos sobre sus vidas provienen de investigaciones periodísticas y de los medios. Si te gusta este video, recuerda suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. También puedes compartirlo con tus amigos. Eso apoya mucho al canal y me motiva a seguir creando más contenido interesante. Ahora avancemos hacia otro secreto que Rusia intentó ocultar: el lado desconocido de la carrera espacial soviética. En el punto más intenso de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética competían con determinación por liderar la nueva era de la exploración espacial, mientras el programa espacial estadounidense compartía gran parte de sus avances de forma pública. El esfuerzo soviético se desarrollaba bajo un fuerte secretismo, manteniendo muchas de sus misiones y dificultades lejos de la atención general. Sin embargo, esta imagen empezó a cambiar cuando, a finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, una serie de fotografías mostró los notables progresos de la Unión Soviética y ofreció al mundo una visión más clara de sus logros más allá de la Tierra. A través del programa Luna, los soviéticos lograron varios hitos históricos. En 1959, la sonda Luna 2 se convirtió en el primer objeto creado por el ser humano en llegar a la Luna. Y poco después, Luna 3 capturó las primeras imágenes del lado oculto lunar. Para 1966, Luna 9 logró el primer aterrizaje suave en la superficie lunar. Años más tarde, en 1970, el rover Lunokhod 1, enviado a bordo de Luna 17, exploró la Luna durante meses, enviando datos e imágenes valiosas a la Tierra. En conjunto, estos logros se mantuvieron como símbolos duraderos de la innovación, la determinación y el avance soviético en la búsqueda global por descubrir el cosmos. Norilsk, situada en el norte de Rusia, se encuentra entre las ciudades más contaminadas del mundo. Aunque rara vez aparece en los medios de comunicación, fotografías e imágenes satelitales del área muestran paisajes afectados por la contaminación generada por la industria de extracción de níquel y paladio. La ciudad es la sede de Nornickel, uno de los mayores productores mundiales de estos metales.
y sus operaciones de fundición han contribuido durante años a un daño ambiental severo. La ciudad se fundó en la era soviética como un puesto minero y creció dentro de un norte fuertemente industrializado. Pero su desarrollo tuvo un costo enorme para el entorno. Las emisiones de las fundiciones han contaminado el aire, el suelo y el agua, generando amplias zonas de bosques dañados y ecosistemas debilitados. En mayo de 2020, ocurrió un gran desastre ambiental cuando un tanque de almacenamiento de combustible diésel, propiedad de una filial de Nornickel, colapsó y derramó entre 1.000 y 2.000 toneladas de diésel en ríos cercanos como el Ambarnaya. Este hecho ha sido descrito como uno de los peores derrames en la historia moderna del Ártico ruso. El gobierno ruso declaró estado de emergencia y la empresa fue multada con unos $2.000 millones. Expertos advierten que las consecuencias ambientales podrían durar décadas. Aunque el acceso mediático a esta región ártica es limitado, y la ciudad es una zona oficialmente cerrada para muchos extranjeros, las imágenes disponibles revelan una realidad preocupante marcada por negligencia industrial y un grave deterioro ecológico. ¿Crees que la empresa responsable del desastre de Norilsk debería haber recibido un castigo aún más severo por la enorme contaminación que provocó? ¿Sí o no? Dime si tú también piensas que sí. Bajo la superficie de Moscú existe una extensa red de túneles, búnkeres y sistemas de drenaje construidos durante la época soviética. Algunos de ellos fueron creados originalmente para defensa civil o uso militar, y se extienden a decenas de metros bajo tierra. Muchos de estos túneles y búnkeres datan del periodo soviético, diseñados en su origen para funciones de protección y actividades militares. Con el paso del tiempo, han sido ocupados por personas que buscan calor y seguridad. Algunos llegan a casi 100 pies de profundidad, dando refugio frente al intenso frío que cubre Moscú cada invierno. La vida en estos espacios subterráneos es muy difícil. Quienes viven allí temen ser descubiertos, ya que las autoridades de la ciudad vigilan y en ocasiones desalojan los túneles. En los últimos años, el gobierno de Moscú ha endurecido sus políticas sobre la falta de vivienda, reduciendo áreas públicas para dormir y aumentando esfuerzos para mantener la ciudad limpia, con pocos albergues y apoyo limitado. Muchos no tienen otra opción que trasladarse a esta red bajo tierra. Las fotos tomadas en estas zonas muestran más que túneles, revelan áreas improvisadas para vivir, objetos dispersos y pequeños grupos de personas que han formado comunidades frágiles bajo la ciudad. Las imágenes muestran grafitis en las paredes, señales de hogueras utilizadas para calentarse y pasadizos estrechos que conducen a sectores olvidados de Moscú. Durante siglos, los iconos de la Iglesia Ortodoxa rusa han tenido un profundo significado espiritual, funcionando tanto como símbolos sagrados de fe como obras de arte excepcionales. Sus colores intensos y diseños detallados reflejan una combinación de tradiciones bizantinas, eslavas y folclóricas que definieron la cultura religiosa rusa. La historia de la pintura de iconos en Rusia comenzó cuando el príncipe Vladimir el Grande adoptó el cristianismo en el año 988, introduciendo el arte bizantino en su nuevo estado cristiano. Con el tiempo, esta influencia se transformó en un estilo ruso propio, lleno de simbolismo y profundidad espiritual. Una de las obras más reconocidas de esta tradición es La Trinidad del Antiguo Testamento del artista del siglo XV, Andrei Rublev, que representa a los 3 ángeles que visitaron a Abraham. Su armonía, belleza y colores luminosos la han convertido en un símbolo duradero de la fe rusa. Los iconos no son solo arte. Muchos creen que sirven como un puente sagrado entre lo divino y lo terrenal. Algunos han sido asociados con milagros y protección espiritual. Entre los más venerados está la Virgen de Vladimir, un icono del siglo XII, traído desde Bizancio y reconocido por haber protegido a Moscú de la invasión de Tamerlán en 1395. Otros, como la Madre de Dios de Kazán y la Madre de Dios de Pochaev, están vinculados a sucesos milagrosos y siguen atrayendo a peregrinos de distintos lugares del mundo ortodoxo. Y si quieres seguir descubriendo los misterios que Rusia oculta, mira mi video sobre la historia de la Bella Durmiente que Rusia intenta mantener en secreto. Haz clic en la etiqueta que aparece ahora en la pantalla o encuentra el enlace en la descripción.
Y no olvides volver para conocer la imagen del tesoro más protegido de Rusia. En los últimos años del Imperio Ruso, una serie notable de fotografías capturó el mundo privado del zar Nicolás II y su familia. Imágenes que más tarde se convertirían en recuerdos conmovedores de una época desaparecida. Estas instantáneas muestran a los Románov en momentos de tranquilidad caminando por los jardines de sus palacios, navegando en su yate Standard y compartiendo tiempo en Crimea y en el Golfo de Finlandia. Muchas de estas fotos fueron tomadas por los propios miembros de la familia y se conservaron después de su caída, ofreciendo una mirada cercana y poco común a su vida diaria, llena de cariño y unión, muy lejos del conflicto político que los rodeaba. En una imagen conocida, el zar aparece junto a su hijo Alexei, quien padecía hemofilia. Durante una salida familiar, en otra, la emperatriz Alexandra y sus hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, se ven tranquilas y sonrientes. Estos instantes de calma contrastan con lo que vino después. Tras la abdicación de Nicolás II en 1917, los Románov fueron puestos bajo arresto domiciliario antes de ser ejecutados por fuerzas bolcheviques en julio de 1918. El final de la dinastía Románov marcó el cierre de 3 siglos de dominio imperial, dejando estas fotografías como testigos silenciosos de la historia. Los gulags soviéticos de Siberia estuvieron entre los campos más duros de la historia moderna, establecidos en la década de 1930 bajo Joseph Stalin. Albergaron a millones de personas, prisioneros políticos, intelectuales, campesinos y otros acusados de oponerse al gobierno. Muchos fueron enviados a zonas remotas como Siberia, donde trabajaban en minería, tala y construcción bajo condiciones extremas, soportando a menudo temperaturas menores a menos 40 grados Fahrenheit. La red de gulags se extendía por toda la Unión Soviética. Pero los campos siberianos eran especialmente exigentes. Los prisioneros, conocidos como seks, a veces eran condenados por faltas pequeñas o dudosas, como hacer bromas políticas o expresar críticas a las autoridades. Algunos de los campos más conocidos fueron Colima, llamado por muchos la Tierra de la Muerte Blanca, y Vorkuta, un importante centro de minería del carbón. Los historiadores estiman que cientos de miles de personas murieron en estas zonas. Las condiciones de vida eran muy malas, con poca comida, refugios deficientes y casi nula atención médica. Durante años, el gobierno soviético mantuvo estos campos ocultos del resto del mundo. Con el tiempo, los relatos de sobrevivientes, documentos oficiales y fotografías desclasificadas ayudaron a mostrar la realidad de la vida en el Gulag. Hoy existen museos y memoriales que recuerdan a quienes sufrieron allí y conservan sus historias para las generaciones futuras. ¿Crees que la verdad completa sobre los gulags soviéticos ha sido totalmente revelada al mundo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más contenidos interesantes. En lo profundo de los montes Urales, en la parte occidental de Rusia, se encuentra el lago Karachay, que alguna vez fue uno de los lugares más radiactivos del planeta, situado cerca de la ciudad de Osiorsk. El lago sirvió durante décadas como depósito de desechos del complejo Mayak Production Association, una instalación nuclear secreta dedicada a producir plutonio para el programa de armas soviético. Desde la década de 1950, Mayak vertió grandes cantidades de residuos radiactivos directamente en el lago, convirtiéndolo en un reservorio extremadamente tóxico. Para los años 70, los niveles de radiación eran tan altos que pasar solo una hora cerca de su orilla podía provocar una dosis mortal. La contaminación se extendió por el entorno cercano, obligando a evacuar asentamientos tras varios incidentes nucleares, incluido el desastre de Kishtim de 1907. Hoy en día, el lago Karachay ha sido rellenado con concreto y sellado para evitar la dispersión de polvo radiactivo. Permanece cerrado al público y se mantiene como uno de los recordatorios más impactantes del costo ambiental asociado a las ambiciones nucleares de la Guerra Fría. Los huevos Fabergé están entre las obras de arte más excepcionales del mundo. Piezas creadas por la casa Fabergé
para la familia imperial rusa entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Cada huevo, hecho con oro, esmalte y piedras preciosas, refleja una artesanía extraordinaria y un lujo propio de la realeza. De los 50 huevos imperiales elaborados para la dinastía Romanov, se sabe que 43 han sobrevivido, mientras que 7 continúan desaparecidos. Muchos se perdieron tras la Revolución Rusa, cuando el nuevo gobierno soviético los vendió o extravió. Durante los años de inestabilidad política, en las últimas décadas, algunos de estos tesoros han reaparecido, despertando un renovado interés mundial por sus historias. En 2014, un vendedor de chatarra en Estados Unidos compró un huevo dorado en un mercado de antigüedades por unos $14,000. Para su sorpresa, resultó ser el desaparecido tercer huevo imperial Fabergé, creado en 1887, que incluía un reloj Vacheron Constantin y estaba adornado con diamantes, zafiros y detallados trabajos en oro. Más tarde, expertos lo valoraron en más de $30 millones. Este redescubrimiento reavivó la búsqueda global de los otros huevos Fabergé perdidos. Algunos pueden estar en colecciones privadas o en reservas de museos bajo nombres distintos, mientras que otros tal vez desaparecieron durante los años turbulentos de guerra y revolución. Cada huevo recuperado permite asomarse a un mundo ya desaparecido del Imperio ruso y a la permanencia de su extraordinaria artesanía. Durante la visita del presidente Ronald Reagan a Moscú en 1988, el fotógrafo de la Casa Blanca Pete Souza tomó una imagen muy conocida del líder estadounidense saludando a un niño en la Plaza Roja. Lo que parecía ser un grupo amistoso de turistas era, en realidad, un conjunto de agentes encubiertos del KGB asignados para supervisar la visita. Años después, personas que estudiaron la fotografía notaron a un hombre en el fondo que parecía tener cierto parecido con un joven Vladimir Putin, quien entonces era oficial del KGB. Esta observación generó teorías que sugerían que pudo haber estado allí, observando de manera discreta. Sin embargo, no existe ninguna evidencia verificada que respalde esta idea. Tanto la Biblioteca Presidencial Reagan como el Kremlin han señalado que la teoría no puede confirmarse. Y los registros históricos muestran que Putin se encontraba destinado en Alemania Oriental durante ese periodo. Aunque la historia sigue despertando curiosidad, la mayoría de expertos la considera una coincidencia y no un hecho histórico comprobado. Vladimir Putin es conocido por su estilo de vida extremadamente privado. Y uno de los aspectos más comentados de este secreto es su supuesto uso de una red de trenes especiales. Estos trenes personalizados serían su medio personal de transporte, equipados con instalaciones de lujo que le permiten desplazarse por Rusia de forma discreta y cómoda en los últimos años. Informes e imágenes filtradas han mostrado detalles llamativos sobre estos trenes. 1. Llamado por algunos Putin Express. Incluiría varios vagones con una oficina privada, habitaciones para dormir e incluso un gimnasio, capaz de alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Le permite viajar rápidamente a través del enorme territorio ruso, evitando la atención pública. Periodistas de investigación y figuras de la oposición fueron los primeros en señalar la existencia de esta red de trenes. En 2021, Alexei Navalny la mencionó en un reporte, indicando que habría sido diseñada para mantener ocultos los movimientos de Putin mientras conserva comodidad y eficiencia. Estos trenes también contarían con estrictas medidas de seguridad, incluyendo sistemas avanzados de vigilancia para detectar amenazas. Según varios informes, operan principalmente por la noche y presentan interiores con asientos suaves, madera pulida y áreas elegantes para comer. Algunas versiones incluso mencionan un gimnasio que permitiría a Putin mantener su rutina de ejercicio durante los viajes. El Kremlin ha rechazado estas afirmaciones calificándolas de especulación política. Pero diversas investigaciones sugieren que la red de trenes privados de Putin probablemente existe, ofreciendo un medio seguro y discreto para viajar por el país. Estas 15 fotografías, sacadas clandestinamente, nos han llevado por los rincones ocultos de Rusia, mostrando secretos que figuras poderosas nunca quisieron revelar al mundo. Las imágenes ofrecen evidencia clave sobre temas que incluyen capacidades militares, desastres ambientales,
riqueza personal y problemas sociales que las fuentes oficiales nunca admitirían. Funcionan como ventanas hacia una realidad que existe junto a la versión oficial, revelando la distancia entre lo que los gobiernos dicen y lo que realmente sucede. Gracias por acompañarme en este recorrido por los secretos ocultos de Rusia. Si estos descubrimientos te parecieron tan interesantes como a mí, asegúrate de estar suscrito, porque la próxima semana mostraré más imágenes filtradas de otra nación secreta que te dejará sorprendido. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 15 fotos te impactó más y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.